Me estiré sobre la mesa y le quité el regalo de las manos a mi nuera. Sin hacer drama, solo cerré los dedos sobre la cajita de terciopelo, como si volviera a ser mío, porque lo era. El salón se quedó tan callado que se oía el zumbido del refri en la cocina. Se me hizo un nudo en la garganta. Intenté tragar saliva y nada bajó. Carla soltó una carcajada y levantó la caja como si estuviera exhibiendo un chiste. «¡Qué barato!», dijo fuerte para que todos en el salón privado la oyeran. Luego me miró fijo y remató: «Hubieras mejor comprado un depa». La gente se removió en las sillas. Alguien carraspeó de esos falsos que sueltan cuando no saben ni dónde meter la mirada. Mi hijo estaba parado a su lado con las manos colgando, mirando el mantel como si ahí estuviera la solución a todo. No dijo mi nombre, no dijo no dijo nada. Lo miré un segundo y sentí que me achicaba. Odio cómo me quedo muda cuando estoy a punto de llorar delante de la gente. La caja todavía estaba calientita de sus manos cuando la jalé. La puse frente a mí y saqué el sobre de abajo el recibo. La garantía. La tarjeta con el número de serie bien guardadita, como siempre lo hago. Años manejando el restaurante. Me enseñaron una cosa si algo importa. Guarda el papel. A Carla se le torció la sonrisa. «Anda, suegra», dijo más suavecito, como queriendo rebobinar. «Somos familia». Asentí despacio, una sola vez. «Sí, somos familia», le dije. «¿Por qué empieza todo con una exigencia delante de extraños?» Mi voz salió más firme de lo que sentía el estómago. «¿Y si tú puedes pagar un depa? ¿Por qué me lo pides a mí, Raúl?» Mi gerente apareció de repente a mi lado, como si hubiera estado ahí toda la vida. Se inclinó y me dijo bajito: «¿Quieres que termine esto? Solo eso, sin sermón, sin lástima». Me temblaban las manos debajo de la mesa. Me acordé de todas las veces que les había mandado lana y me decía: «Es temporal», de todas las señales que ignoré porque tenía miedo de que, si ponía un alto, perdiera a mi hijo y con él a mi nietecito. No grité, pero cuando vi esa caja cerrada, supe que no podía seguir como antes y no iba a esperar a mañana para demostrarlo. Eché el cerrojo de mi oficina y pasé el pasador como si estuviera cerrando la tapa de algo que no para de salirse. Mis manos olían a jabón de trastes y ajo de la cocina, y el restaurante ya estaba en ese silencio pesado de después de cerrar. Saqué mi carpeta de negocios del estante y la puse en el escritorio. Cayó con un golpe sordo, como si estuviera tan cansada como yo. Tengo 70, viuda, vivo sola. Manejo el restaurante y la pequeña empresa que es dueña del local. Lo digo clarito, porque no estoy confundida. Y no soy presa fácil, solo porque tengo el pelo gris. Abrí el cajón de abajo y saqué la carpeta que había etiquetado hace meses Familia Transferencias. Se veía ordenada y tranquila, como si la vida que había adentro no fuera un desmadre. Adentro estaban los impresos, capturas de pantalla, correos de confirmación y post-its que había escrito a las carreras entre servicios de comida. Primero miré las fechas más que las cantidades, porque las fechas decían la verdad. Que yo seguía esquivando no era ayudita de vez en cuando, era un chorro constante. Se me apretó el pecho y por un segundo quise meter la carpeta de vuelta y fingir que nunca la había armado. Odio admitirlo, pero una parte de mí tenía miedo de lo que sumaba el total. No solo la lana, lo que decía de mi hijo, lo que decía de mí. Me llegó un mensaje de Mateo. Sin disculpa, solo te pasaste. Fue un comentario. Somos familia. No contesté de inmediato. Abrí la laptop y entré a la cuenta que usaba para esas transferencias. Fui viendo el historial línea por línea, como si leyera un diagnóstico médico. Luego marqué a Víctor, mi contador. Contestó al segundo tono, voz medio dormida.
¿Estás bien?, preguntó. Le dije: «Imprim todo. Necesito el registro completo». Hizo una pausa y dijo: «Va, lo tengo listo». Mateo volvió a escribir. Carla no lo dijo con mala. Miré la pantalla hasta que me ardieron los ojos. Si no lo dijo con mala, ¿por qué lo soltó delante de extraños? Si somos familia, ¿por qué todo empieza con lo que quieren de mí? Y si pueden pagar un depa, ¿por qué mi nombre es la primera opción? Cerré la carpeta, pero no la guardé, porque ya sabía qué iba a hacer después. Abrí la app del banco y fui bajando hasta que me dolió el dedo. La misma descripción salía una y otra vez como vicio transferencias a Mateo, sin parar, puntuales como relojito. Me quedé ahí en la silla de la oficina con la lámpara bajita, mirando números que antes me sabían a cariño. Durante años me dije que era temporal. Solo este mes, solo hasta que le salga trabajo. Se ve diferente cuando está todo en una lista. Se ve como si yo estuviera pagando la renta de la vida de otro. La primera vez que me pidió, me llamó después del turno de la cena, voz cansada, tratando de sonar relajado. «Ma, andamos cortos este mes. Solo hasta mi próximo cheque». Recuerdo que limpiaba la barra mientras lo oía, viendo a la última mesera colgar su mandil. Le dije que sí, sin pensarlo. Ni siquiera pregunté cuánto faltaba. Odio eso de mí. Odio lo rápido que me convierto en la solución. Luego Carla empezó a hacerlo a su modo, sin llamadas, sin por favor, solo capturas. Una noche me reenvió una foto de un recibo con un mensaje encima como ultimátum de jefe paga antes de las 5 para que no te cobren mora. La miré y sentí que me subía la sangre a la cara. ¿Quién le habla así a la familia, si es familia de verdad? ¿Por qué suena a amenaza? Y si no pueden con sus cuentas, ¿por qué hablan de comprar un depa como si fuera un capricho? Raúl tocó una vez y entró con una pila de recibos para el depósito. Me vio la cara y se detuvo. «No lo hagas esta noche», dijo. «Solo eso. No consejo. No discurso». Asentí como si estuviera bien, pero no lo estaba. Tenía el estómago hecho nudo y las manos frías. Pensaba en mi nietecito y en cómo un número bloqueado podía convertirse en meses sin noticias. Ese miedo me hacía generosa de la peor manera. Mateo mandaba follow-up rápido si no contestaba en 5 minutos. «Ma, por favor, nos estamos ahogando. Tú eres la única que puede ayudarnos». Esa frase me enganchaba siempre. Esta vez puse el celular boca abajo. No contesté. Volví a abrir el historial de transferencias, porque la urgencia es como la gente te impide ver de cerca. Me quedé ahí hasta que la pantalla se oscureció. Y entonces llegó la llamada que dejó claro que ya no solo pedían. Llamé al concesionario y dije: «Léame otra vez el nombre del título», sin saludar, sin suavizar. Ya tenía la mano sudada en el teléfono y sentía el pulso en el dedo. El gerente dudó, como queriendo ser amable con algo feo. Luego lo leyó en voz alta. Mi nombre, claro y sin manchas. Miré el archivero mientras hablaba, como si el mueble me fuera a contradecir. Saqué el documento del título y lo extendí en el escritorio. Ahí estaba mi nombre, sin borrones ni peros. Pasé el dedo por encima, como si necesitara comprobar que era real. Odio cómo mi cuerpo reacciona, antes que la cabeza. Se me cayó el estómago. Se me calentaron las orejas. Me senté de golpe. Esto no era sobre un carro. Era sobre alguien decidiendo que mi propiedad era opcional. El gerente me dijo que Mateo había llegado preguntando por valor de cambio y mostró una copia electrónica de papeles que no se veían bien. Cuando vimos que no era el dueño titular, cortamos la plática, dijo. Su voz se puso cuidadosa, como si no quisiera que explotara. No exploté, solo me quedé callada. Me imaginaba a mi hijo ahí parado, haciéndose el seguro, como si pudiera hablarse por encima de un detalle que legalmente no es detalle. Raúl entró a la oficina con un portapapeles. Me vio la cara
y lo dejó sin decir nada. ¿Qué pasó?, preguntó. Deslicé el título hacia él, lo leyó una vez y dijo: es tuyo. Una oración sencilla, sin drama. Igual se me apretó la garganta, porque no debería haber hecho falta decirlo. Mateo llamó enseguida. Voz demasiado casual. Solo estaba viendo opciones. No significa nada. Aparté el teléfono un segundo y lo miré como si estuviera sucio. Si no significa nada, ¿por qué falsificaron papeles? Si somos familia, ¿por qué intentas vender algo que no es tuyo? Y si puedes pagar un carro nuevo, ¿por qué mi nombre es el que carga el peso? Quise gritar, no lo hice. Me quedé ahí con el título enfrente y sentí vergüenza de una forma que no esperaba, como si hubiera estado patrocinando una versión de mi hijo que no me respeta. Pensaba, ¿cuántas señales perdoné porque tenía miedo de perder a mi nietecito? Esa noche llegó su mensaje, y ya no sonaba a petición, sonaba a presión con sonrisa. Abrí el correo y empecé a contar los enlaces de departamentos que me mandaba Carla, como si fueran cupones que nunca pedí, uno tras otro, todos con fotos relucientes y frases como concepto abierto y terraza con vista, y cada vez el precio ahí parado como un reto. Ni siquiera les daba clic a la mayoría, solo miraba los asuntos y sentía que se me apretaba la mandíbula. Carla no preguntaba, ¿qué te parece? Los mandaba como quien te pasa una dirección, esperando que vayas por ellos. Un mensaje era más corto, un enlace, el precio a la vista y su frase debajo: este sí va con nuestro nivel. Lo leí 2 veces y dejé caer el celular sobre el escritorio. Nivel como si yo fuera una ONG para su imagen. Se oía el tintineo del comedor al frente. Una mesera apilando vasos. Alguien riéndose cerca de la barra. Y yo ahí en la oficina trasera, pensando cómo mi nombre se había convertido en cajero automático. Mateo trataba de hacer de mediador. Me escribió: está estresada nomás. Todos están comprando. No te lo tomes personal. Miré sus palabras y sentí otra vez ese vacío en el estómago. Si pueden pagarlo, ¿para qué me necesitan? Si están estables, ¿por qué me mandan listados como si fueran plazos? Y si somos familia, ¿por qué todo viene envuelto en presión en vez de respeto? Raúl asomó la cabeza con la lista de bandejas para el catering del día siguiente. Me vio la cara y frenó. ¿Estás bien?, preguntó. Asentí demasiado rápido. No se la creyó. Dejó los papeles y dijo: no dejes que conviertan este lugar en su escenario. Luego salió como si tuviera trabajo, como si el mundo no se detuviera solo, porque mi corazón estaba magullado. Odio lo cierto que era eso, porque ya había dejado que ella usara mi restaurante en sus fotos, sonriendo como si el lugar fuera suyo. Cena de domingo en mi changarro. La gente del barrio empezó a asumir que yo estaba forrada, y no los corregía, porque ¿qué iba a hacer? Comentar debajo de sus fotos y armar un pleito familiar en redes. Me decía que quedarme callada era maduro. En realidad, tenía miedo. Miedo de que me cortaran de mi nietecito. Miedo de oír a mi propio hijo decir: «Ma, nos estás haciendo la vida imposible». Carla volvió a escribir: «Solo estamos soñando. No seas tan sensible». No contesté. Tomé capturas y las guardé en la misma carpeta de las transferencias, porque ya no iba a discutir con sentimientos, iba a juntar hechos. Y entonces el video llegó por accidente a mi celular y por fin escuché lo que decían cuando yo no estaba en la habitación. Guardé el archivo sin editarlo y me lo mandé por correo antes de que me empezaran a temblar las manos. El dedo se movió solo guardar, compartir a correo, enviar. Ni siquiera lo había visto 2 veces. Solo quería sacarlo del chat y ponerlo en un lugar donde no pudiera desaparecer por accidente. Lo único claro que recuerdo de ese momento es la hora en la esquina del celular, 9:47 de la noche. Todavía estaba en la oficina del restaurante, luces bajas, el olor a aceite de freidora flotando como siempre
después de un día largo. El mensaje llegó de un número desconocido, sin saludo, solo un video adjunto y una línea que decía: jaja, esto va a estar épico. Le di clic porque soy humana y porque pensé que podía ser un proveedor o alguna mesera haciendo broma. La pantalla se llenó con la cara de Carla y el living de alguien más atrás. Se estaba riendo, de esa risa que usa cuando se siente muy lista. Si no lo compra, la acorralamos, dijo. Cena de Navidad en su restaurante. Todos ahí, no va a poder decir que no. Alguien fuera de cámara se rió. Luego escuché la voz de mi hijo Mateo, bajita, pero ahí, solo no lo hagas raro, dijo, como si estuviera negociando la mejor forma de exprimirme sin que lo culparan a él. Sentí que se me revolvía el estómago, no dramático, solo una caída lenta y enferma. Me paré tan rápido que la silla chirrió. Tuve que poner la palma en el escritorio para no tambalearme. Quise fingir que no lo había oído bien. Quise decirme que estaba editado, pero no sonaba editado, sonaba como mi vida. Puse el asunto del correo en mayúsculas. Original no tocar. Luego se lo reenvié a Víctor, mi contador, con una sola oración: guárdalo en el archivo. Me llamó 5 minutos después. Voz baja: Mariana, dijo, guarda el original y no le escribas a nadie esta noche. Eso fue todo. Práctico. Como si me dijera que cerrara la caja. Una parte de mí sintió vergüenza. No de ellos, de mí. ¿De cuánto tiempo había dejado que familia fuera la excusa? Si solo estaban estresados, ¿por qué planeaban una trampa si era amor? ¿Por qué necesitaba público y presión? No contesté al número desconocido. No confronté a Mateo. Me limpié los ojos con el dorso de la mano y odié lo mojado que estaba. No estaba juntando esto para exhibirlos en redes. Lo juntaba para que la próxima vez que dijeran familia, pudiera responder con hechos. No planeaba humillarlos, pero sí planeaba hacerlos repetir la verdad donde importaba. Le dije a Raúl: quédate cerca esta noche. Si asiento, corta la música. No preguntó por qué, solo asintió una vez, como si estuviéramos hablando de una alarma de freidora o un cliente grosero. El comedor olía a pino por la coronita barata que Carla insistió en colgar junto a la puerta del salón privado. Las meseras pulían copas y alineaban platos como si esto fuera un evento fancy. En vez de mi familia, tratando de convertir mi lugar en su escenario. Dejé que la cena de Navidad pasara, porque cancelarla se hubiera convertido en otra historia donde yo era la villana. Arruinó las fiestas. Nos avergonzó. Ese tipo de chismes corren rápido. Así que lo mantuve sencillo. Dije que sí y me preparé. Imprimí una copia del contrato de operación de la empresa, que es dueña del restaurante. La doblé una vez, limpia, y la metí en mi bolso junto al sobre de los recibos. El papel no se emociona. El papel nomás está ahí. Y dice la verdad cuando alguien trata de reescribirla. Víctor me había escrito antes: estoy por aquí si me necesitas. Le contesté con un solo pulgar arriba y nada más. Luego mi abogada, Susana, aceptó pasar como amiga, que es como le decimos para que nadie se asuste y empiece a borrar mensajes. Llegó antes de la cena, todavía con bufanda, y dijo bajito: me siento donde pueda ver. Ese fue todo su discurso. Me aflojó un poco el pecho. No porque quisiera pleito, sino porque no quería estar sola en esto otra vez. Mateo me llamó esa tarde para checarme. Ma, no estés rara esta noche, dijo. Carla está emocionada. Es familia. Aparté el teléfono un segundo y miré mi reflejo en la ventana oscura de la oficina. Si es familia, ¿por qué ayudaste a planear un acorralamiento? Si es familia, ¿por qué necesitaba un salón lleno de testigos para presionarme? Y si ya estás grande para exigir un depa, ¿por qué sigues construyendo tu vida sobre mi firma? Odio admitirlo, pero todavía me preocupaba por mi nietecito. Todavía imaginaba una puerta cerrándose y mi número bloqueado.
Ese miedo me había ablandado antes. Esta noche no me ablandó. Revisé la disposición de la mesa. Le dije a Raúl dónde pararse y dejé mi bolso en la silla, como si fuera cinturón de seguridad. A veces el lugar más seguro para tus sentimientos es detrás de unos papeles. Y cuando ella abrió el regalo, no pestañeé, porque ya había decidido cómo iban a ser los próximos 10 segundos. Me llevé el regalo de vuelta. Cerré la caja y puse el sobre del recibo sobre la mesa como punto final. El terciopelo hizo un ruidito suave al cerrarse, y por un segundo ese sonido chiquito se oyó más fuerte que todo el salón. La sonrisa de Carla se cuarteó. No del todo, pero lo suficiente para que viera el pánico detrás. Mis dedos volvieron a meter la tarjeta del número de serie detrás de la garantía. Como quien guarda una herramienta, ya no temblaba. La garganta todavía me dolía, pero las manos estaban firmes. Carla levantó la barbilla e intentó seguir actuando. ¿Barato?, dijo otra vez, como si repitiéndolo se volviera verdad. Hubieras comprado un depa. Un par de sus amigas se rieron demasiado rápido y luego se callaron cuando nadie las siguió. Alguien al fondo de la mesa susurró. Yo pensé que era lo del carro. Mateo se movió a su lado y por fin habló, pero no para defenderme. Se inclinó y me siseó. No aquí. Lo miré y sentí ese viejo ardor de siempre, el que dice que estoy sola aunque mi propio hijo esté parado al lado. Si es familia, ¿por qué tu primer movimiento es callarme en vez de pararla a ella? Si de verdad crees que te debo una casa, ¿por qué necesitas un salón lleno de extraños para presionarme? Si puedes pagar un depa, ¿por qué el plan siempre termina en mi cartera? Carla estiró la mano hacia la caja como si pudiera recuperarla con pura voluntad. La jalé más cerca sin drama. Si para ti es barato, dije tranquila, entonces no lo necesitas. Eso fue todo. Sin discurso, sin lista de sacrificios, una sola línea y mi mano quedándose en la caja. Mateo se puso rojo. «Nos estás avergonzando», dijo con voz tensa. «¿Podemos hablar mañana?» No le contesté. Volví un poco la cabeza y encontré los ojos de Raúl. Asentí una vez. Raúl se movió, como si lo hubiera practicado 1000 veces. Caminó al equipo de sonido y cortó la música. El salón se quedó de repente demasiado callado. Las meseras entraron, educadas y rápidas, recogiendo platos como si la noche hubiera terminado según lo planeado. Susana, mi abogada, no miró fijo ni sonrió sarcástica. Solo tomó un sorbo de agua y observó. Y de alguna forma, eso lo hizo más real. Carla parpadeó fuerte y miró alrededor como esperando que alguien la rescatara. Odio esta parte, pero hay que decirla. Una parte de mí todavía quería disculparme solo para mantener la paz. Todavía pensaba en mi nietecito y sentía ese viejo miedo subiendo por la garganta. Igual me quedé parada como clavada al piso, después de que se fue el último invitado. No lloré en el comedor. Me fui a la oficina y empecé a cerrar puertas. Cancelé las transferencias. Quité el acceso a la tarjeta y cambié las firmas autorizadas en la cuenta de la empresa. Lo hice sentada en mi escritorio con el abrigo todavía puesto, porque si me lo quitaba, sabía que iba a empezar a caminar de un lado a otro y convencerme de no hacerlo. El sitio del banco me pidió confirmar 2 veces. Le di sí 2 veces. Apareció un mensajito verde: transferencia recurrente cancelada. Esa fue toda la ceremonia, sin fuegos artificiales, solo una línea de texto y mi dedo presionando como si firmara mi nombre en una frontera. Luego llamé al banco. La señora del otro lado sonaba como si estuviera mascando chicle. ¿Quiere quitarlo como usuario autorizado de la tarjeta?, preguntó. ¿Sí?, dije. Mi voz salió plana. Tecleó unos segundos y dijo: «Listo». Le agradecí y colgué.
Me tembló la mano después, no durante. Odio eso. Odio cómo mi cuerpo guarda el pánico para cuando ya es seguro. Susana me escribió 1 minuto después. Asegúrate de que la cuenta de la empresa tenga solo tu firma, le contesté. Ya está. Eso fue todo. Sin larga plática. No preguntó por el drama familiar. Le importaban los hechos. Eso me ayudó a no salirme del carril. Mateo llamó al día siguiente como si pudiera resetear todo con el tono correcto. Ma, ¿qué hiciste? No contesté de inmediato. Miré la cocina por la ventana de la oficina. Vi a Raúl limpiando la estación de preparación como si nada en el mundo hubiera cambiado. Luego dije, dejé de pagar. Se quedó callado y luego intentó, estás destruyendo nuestra vida por un malentendido. Casi me reí, pero salió como un suspiro. Si es un malentendido, ¿por qué tu presupuesto dependía de mi transferencia? Si puedes pararte solo. ¿Por qué la primera emergencia se convierte en llamarme como si fuera la compañía de luz? Carla no me llamó directo. Publicó, vendió. Lo vi porque una mesera me lo mostró en su celular junto a la máquina de refrescos. Purga de closet de Carla. Nos mudamos pronto. Todo debe irse, bolsas, zapatos, cajas de cosas que antes eran parte de su fantasía en redes. Sentí pena por ella y luego coraje conmigo misma por sentir algo. Una semana después empezaron a llamar al restaurante, no a mi celular, al teléfono del local, como si este lugar fuera un botón que podían apretar. ¿Está ella?, preguntó una amiga de Carla una vez. Necesitamos hablarle. Raúl me miró desde el otro lado de la barra y dijo bajito, ¿quieres que les diga que no estás? Asentí, colgó y no agregó nada. No los perseguí, no expliqué otra vez. Dejé que el silencio hiciera el trabajo. Y entonces mi hijo entró una mañana viéndose diferente, como la versión de él que no veía en años. Le puse un mandil en la mano y le dije, estación de preparación, mismo sueldo que todos. Mateo lo tomó como si pesara más que tela. Se veía más flaco, como si alguien lo hubiera lijado durante meses. Sus ojos seguían volteando al comedor como esperando que Carla entrara detrás y tomara el control de la plática. No entró. Era solo él parado junto a mi barra, con las manos en los bolsillos y un trago nervioso que no podía esconder. Raúl estaba a unos pasos, limpiando el mismo spot limpio de la barra por costumbre. Me miró. Luego miró a Mateo y dijo sencillo, regístrate primero, sin cariño, sin crueldad, solo procedimiento. Deslicé la lista de nuevo ingreso por la barra y señalé la línea que importaba. Tarjeta de manipulador de alimentos requerida. Mateo tomó el bolígrafo y firmó como hombre que por fin aprendió que las firmas cuestan algo. No pidió dinero. Esa fue la primera sorpresa. Dijo, no vengo por eso. Solo, necesito una oportunidad. La voz se le quebró en oportunidad y me pegó en un lugar que no me gusta admitir que todavía existe. Se me apretó la garganta y por un segundo quise estirar la mano y tocarle el hombro como cuando era chiquito. No lo hice. Mi mano se quedó en la barra. Me quedé parada, como clavada. Carraspeó y agregó, como si tuviera que sacarlo. Ella todavía dice que tú arruinaste todo. Dejé que eso se asentara. Si realmente era un malentendido, ¿por qué el malentendido desapareció en cuanto se acabó la lana? Si somos familia, ¿por qué el cariño solo aparecía cuando yo pagaba? ¿Y por qué le enseñaron a mi hijo que la forma de volver a mí era por mi cartera y no por una disculpa de verdad? Odio que mi primer pensamiento fuera mi nietecito. Odio que incluso ahora tenga miedo de que me castiguen con silencio. Ese miedo me hizo ignorar señales durante años. Ahora lo veo clarito y me siento tonta de una forma callada. Así que no ofrecí consuelo, ofrecí estructura. ¿Le respondes al jefe de cocina? Le dije,
Llegas a tiempo, aprendes. Sin trato especial. Asintió tan rápido que casi pareció alivio. Raúl le dio una redecilla y dijo: no te lo tomes personal, todos la usan. Mateo soltó un suspiro chiquito, como si lo hubiera estado aguantando meses. Cruzó las puertas de la cocina sin voltear atrás. Y yo lo vi irse, sabiendo que esto no era un final feliz. Era solo la primera mañana en que por fin estábamos lidiando con la verdad. А многие, знаете, из России планировали по Токтагина приехать по общепиту. А вот все, лавочка закрылась. Нарушение? Ну, у меня черная компания была. В Телеграме есть информация более подробная по компании. Там в старых постах можно найти, поискать, почитать. У меня есть все доказательства тому, что компания черная была, и не по моей вине есть нарушения. Но будут ли их рассматривать, тут вопрос. Они могут рассмотреть, сказать: ну да, ты не виноват, поэтому на тебе визу. А могут сказать, типа: да нам не интересно даже, и не откроют даже мои доказательства, и скажут: давай домой. А можно не становиться посередине дороги, пожалуйста? Спасибо за стрим, очень большой потенциал, дерзайте. Стараемся, конечно. Много-много планов на будущее наперед, но увидим, поживем, увидим, как оно пойдет. Так или иначе, стараюсь, да, вкладывать силы, эмоции, чтобы делать контент интересный и вам, и мне, и всем. Общепит уже не Токутегино, или по общепиту вообще нельзя. Ну, общепит, в принципе, изначально подразумевается, что это Токутегино. И так как было выделено какое-то конкретное количество мест еще давно, и сейчас это конкретное количество мест уже все, подходит к концу, уже посчитали, что в этом апреле оно пересечет даже черту, уже будет больше, чем было запланировано. Они решили, что они не будут увеличивать количество мест, а просто закроют подачу на эту визу. И нельзя будет даже податься. Ты придешь, они увидят, что ты подаешь Токутегино по общепиту и скажут: не, мы все уже не берем, даже не возьмут. Какой классный. Я его видел, я не первый раз с этим мужиком встречаюсь и с этой собачкой. В 22-м году на Хэллоуине, на Шибуе, он косплеил сам какого-то мага, темного мага, и собачке дал шляпу. Эта же собачка в этих же очках со шляпкой была. Сейчас. Блин, я бы съел, кстати. На обратном пути поедим обязательно. Такаяки я бы с удовольствием съел. Кстати, что, реально, а как я останусь? Придется в отеле идти чемодан таскать. Ну, получается, да. Я думаю, что я сейчас пойду конем просто, сдам на все экзамены Токутегино. Ну, так как у меня японский достаточно хороший, мне не проблема будет сдать, там, пойти медуход, пойти рыбалку сдать, пойти агропромышленность сдать, что там еще было, отельное, вот это все. Пойду посдаю, пока, ну, время есть у меня, пока визу делают. Соответственно, если придет отказ, мне скажут, например: ну все, давай, до свидания. А у меня уже будет сдано куча экзаменов, я просто могу в любую из этих профессий пойти, поменять просто, ну, область работы. Соответственно,